Bienvenidos a la clase número 7 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son progresiones aritméticas y geométricas, el teorema del binomio y la parte de ejercitación que queda para el alumno. Progresiones aritméticas. Definición. Vamos a decir que la sucesión de números a sub 1, a sub 2 hasta a sub n está en progresión aritmética y lo vamos a escribir como PA si existe un número real d llamado diferencia, tal que la diferencia o la resta entre dos términos consecutivos de esta sucesión me da siempre la misma diferencia d. Los números que nosotros conocemos que están en progresión aritmética son, por ejemplo, los pares. Vamos a anotar este pequeño ejemplo. ¿Qué sería? 2, 4, 6, 8, 10, 12, bueno, y así. Todos los números pares. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tomo dos cualesquiera consecutivos y digo el último menos el primero de los que yo tomé, la diferencia la hago 10 menos 8 y me va a dar 2. Si tomo otros dos números consecutivos y digo el más grande de ellos, o sea, el a sub i más 1 menos el a sub i menos el anterior, hago la resta y me da que la diferencia es 2. Ahí nosotros tenemos una progresión aritmética que es conocida. Nosotros también podemos inventarnos progresiones aritméticas. ¿Por qué? Si yo me voy a la definición, esto me dice que los a sub i más 1 menos los a sub i son iguales a esta diferencia constante. Eso quiere decir que en los a sub i más 1 es el término anterior, el a sub i, más una diferencia. Y yo me puedo inventar este ejercicio, o sea, esta sucesión. Yo puedo decir, ya, voy a pensar que voy a partir con, no sé, inventemos el 3. Y que mi diferencia va a ser 5, por ejemplo. Así mi secuencia va a ser 3, después sería 3 más 5, que es 8, después sería 8 más 5, que es 13, después sería 13 más 5, que es 18, y así voy a ir completando esta secuencia. Entonces, yo puedo inventarme una progresión aritmética si pienso en partir en un número y ir añadiendo esta diferencia. 5, 5, 5, 5, 5. Y ahí tenemos una progresión aritmética. Teorema. Si a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n están en progresión aritmética, entonces a sub k, cualquier término, es el primer término a sub 1 más k menos 1 por la diferencia, para todos los valores de k. Vamos a ir viendo esto, de dónde sale. Nosotros acabamos de ver que si teníamos por definición un a sub k más 1, era un a sub k más la diferencia. Entonces, si nosotros llevamos esto un poco generalizando, vamos a decir, por ejemplo, el a sub 1 era a sub 1, ningún problema. El a sub 2 era el a sub 1 más una diferencia, por la definición que tenemos acá arriba. Y vamos bien. El a sub 3 era el anterior, el a sub 2 más una diferencia. ¿Qué pasa? Que acá yo tengo definido el a sub 2, así que lo voy a utilizar. A sub 2, acá lo vamos a subrayar, es a sub 1 más una diferencia y me sobra esta diferencia. Así que lo que reemplacé fue solo lo del paréntesis, solo lo subrayado. Esto me dice que finalmente nos queda un a sub 1 más 2 veces la diferencia. Voy a seguir. A sub 4
es el anterior a sub 3 más la diferencia, pero acabamos de definir a sub 3. A sub 3, acá lo tenemos definido, así que lo vamos a reemplazar y sería a sub 1 más 2 diferencias, más esta diferencia que me quedó. Finalmente nos queda una a sub 1 más 3 diferencias. Vamos a hacer el último. Entonces, a sub 5 es a sub 4 más diferencia, y a sub 4 lo tenemos definido acá arriba. Sería S es S. Y lo escribimos como a sub 1 más 3 diferencias, más esta diferencia extra, que sería a sub 1 más 4 diferencias. Y acá nosotros podemos seguir eternamente. ¿Cuál es la idea? Vamos a ir marcando con naranjo. El a sub 1 es a sub 1, ningún problema. El a sub 2 es a sub 1, pero con una diferencia. El a sub 3 también es a sub 1, pero con dos diferencias. El a sub 4 es también a sub 1, pero ahora con tres diferencias. Si se fijan, siempre vamos teniendo el término con este subíndice, el término 5, con el a sub 1 y una diferencia menos. De ahí viene la fórmula que nos dice el teorema. Nos dice, para cualquier término a sub k, este lo podemos definir como el a sub 1 más una diferencia menos, sería k menos 1 por la diferencia. Lo mismo que acabamos de ver acá arriba. Entonces, ¿de qué me sirve este teorema? Nos ayuda a ver que si yo necesito calcular un término muy grande, como digamos un a sub 990, algo muy grande, no necesito calcular todos los términos anteriores, de acuerdo a esta definición. Puedo llegar, y si yo me sé el primer término, puedo llegar y evaluar acá directamente, lo que es bastante más cómodo. Vamos a ver la propiedad 2. Veamos la parte 2 del teorema. ¿Qué nos dice? La suma de los primeros n términos de una progresión aritmética está dada por esta fórmula. Vamos a ver de dónde sale esto. Ahora, cuando me dicen los primeros n términos, pueden ser los primeros 5, 10, 15, 100 términos. Eso a mí o me lo van a decir o me van a preguntar, pero no es que sea un número siempre fijo. Pueden ser los primeros 5 números, los primeros 10 números y así. Eso todo depende de cómo a mí me indiquen que vamos a sumar los términos. Por mientras, a nosotros nos están diciendo, estamos sumando los primeros n términos de una progresión aritmética. Así que esto sería una suma, una sumatoria, desde i igual 1 hasta n, o puede ser desde k igual 1 hasta n. Recuerden que nuestra variable es muda. Y vamos a ver, estos son los términos a sub k. Ahora, si yo sumo mis términos a sub k así directamente, no sabría cómo sumarlos. Pero utilizando la primera parte del teorema, podemos reemplazarlos a sub k, que son de la forma a sub 1, que es un número, una constante, más k menos 1 por la diferencia. Entonces recuerden que tanto el a sub 1 como la diferencia son números, son constantes. Es el primer término y la diferencia que siempre son iguales. El k menos 1 es el que va variando. Así que como esto es una suma, yo lo puedo separar en dos sumatorias. Y ahí tenemos. Separé en dos sumatorias para empezar a utilizar las propiedades que nosotros conocemos. Y bueno, acá puedo utilizar otra nueva propiedad, que sería la diferencia que yo sé que es un número, una constante, lo puedo pasar delante de la sumatoria, solo para que nos acomode un poquitito más este desarrollo.
Y de hecho podría volver a separar yo acá en la resta, pero no es tan necesario. Entonces, vamos a pensar acá. La propiedad de sumar un número constante n veces, porque acuérdense que a sub 1 es una constante, es fijo, sería a sub 1 más a sub 1 más a sub 1. N veces es lo mismo que a sub 1 por n. Más, acá tenemos d. Y recordamos, la sumatoria de los k, desde k igual 1 hasta n, es n más 1 dividido en 2. Y la sumatoria de los 1, respetando el menos, la sumatoria de los 1 sería 1 más 1 más 1 más 1, n veces, así que sería n. Y ahí tenemos nuestra expresión. Ahora vamos a arreglarla un poco para ver si podemos llegar a lo que nos dice el teorema. Entonces, acá el teorema dice n medios, así que como yo tengo acá tenemos un n acá, un n acá y un n acá, voy a factorizar por n. N factor de a sub 1 más esta diferencia partido en 2 por n más 1 menos, este me quedaría 1, 1 por d, una diferencia. Ahora, por comodidad también voy a sacar ese medios que aparece ahí en la fórmula. Este medios que aparece acá, entonces me queda n medios factor de 2 veces a sub 1. ¿Por qué 2 a sub 1? Porque si yo multiplico este por este, se me van a ir los dos y me va a quedar el a sub 1. Esa es la idea. Más diferencia n más 1 menos 2 diferencia. Aquí pasa lo mismo que nos pasó con el a sub 1. Vamos a trabajarlo. Entonces nos quedan 2 a sub 1 más diferencia por n más 1 menos 2 diferencia. Vamos a hacerlo pequeñito acá. Fíjense, sería diferencia por n menos diferencia, o sea, más diferencia, d por 1, menos 2 diferencia. Si tengo d por n, acá 1 menos 2 menos 1. Factorizo por d y me queda n menos 1. Así que acá nos quedó n menos 1 por d. Y ahí estamos. Esa es la primera parte del teorema. Ese nos decía que la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética es n partido en 2, o sea, la cantidad de términos dividido en 2, por 2 veces el primer término, más n menos 1 por d. Además, aparece otra fórmula. Esa también la podemos deducir de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, esta la vamos a dejar enmarcada porque esa era la primera que nos dijeron y nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Vamos a seguir acá. Si yo sigo desarrollando esa expresión, nos queda n medios, me queda un a sub 1 más a sub 1, serían los dos a sub 1, más n menos 1 por la diferencia. Si nos fijamos bien, de esto que está acá, esa expresión a sub 1, el primer término, más n menos 1 por d, debería ser exactamente el último término, el a sub n. Así que lo anotamos. ¿Por qué sería sub n? Recuerden que la definición me decía, lo voy a anotar acá. Cualquiera sub k es de la forma a sub 1 más el anterior acá, k menos 1 por la diferencia. Acá tenemos n menos 1, así que en vez de k tenemos a sub n. Y esta sería nuestra segunda fórmula. Progresiones geométricas. Definición. Vamos a decir nuevamente que una sucesión de números a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n está en progresión geométrica y anotamos PG si existe un número real Q llamado razón tal que a sub i más 1 sobre a sub i es igual a Q.
En este caso, nosotros estamos considerando no la resta, o sea, no la suma, sino que la división de dos términos consecutivos. Veamos un pequeño ejemplo. Podríamos decir 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así. Aquí yo podría decir que tengo una progresión geométrica porque si yo tomo dos números consecutivos y hago la división de un término dividido el anterior, acá me da 2. Si tomo otros dos términos y digo un término dividido el anterior, me da la división 8 dividido en 4, me da 2. Y así, con cualquiera dos términos consecutivos que yo tome de esta sucesión, de esta secuencia. Lo mismo que antes, uno se podría inventar una sucesión geométrica o una progresión geométrica. ¿Qué es lo que hace uno? Parecido a lo que hicimos antes. Sabemos que los a sub i más 1 sobre los a sub i me da q. Así que yo puedo pensar que esto es como a sub i más 1 igual a el q lo paso multiplicando, o sea, el a sub i lo paso multiplicando con el q y nos queda esto. Entonces, un término es el anterior por la razón. Yo podría decir ya, voy a pensar que mi primer término con el que voy a partir es 3 y la razón podríamos pensar que es, digamos, un medio. Solo por decir algo. Entonces, mi primer término es 3. El segundo es 3 por un medio. El tercero es este por un medio. El cuarto sería este que nos acaba de dar por un medio. Y así. Los voy multiplicando a cada instante en cada parte de la secuencia por un medio. Y ahí nos acabamos de inventar nuestra progresión geométrica. Si yo tomo dos términos consecutivos, ¿sí? Y los divido, 3 octavos dividido en 3 cuartos, esto me va a dar un medio, que es la razón que se queda fija. Teorema. Si tenemos nuevamente una sucesión de términos a sub 1, a sub 2, hasta a sub n en progresión geométrica, entonces se van a cumplir estas dos que vemos acá. La primera nos dice, los a sub k son a sub 1 por q, que es la razón, a la k menos 1. ¿De dónde sale esto? Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la progresión aritmética. Entonces vamos a decir, a sub 1 es a sub 1. Estamos listos. A sub 2 era el término anterior por la razón. ¿Sí? Eso lo vimos justo arriba. El a sub 3 es el término anterior a sub 2 por la razón. Pero nuevamente, a sub 2 está definido de esta forma. Así que lo voy a utilizar. Entonces nos queda a sub 2 será a sub 1 por q, por este q que me quedó acá, y nos quedaría a sub 1 por q al cuadrado. Voy a seguir. A sub 4 sería el término anterior por q. Pero a sub 3 lo tenemos definido como a sub 1 por q al cuadrado, y ahora con este q que me falta acá. Y nos queda a sub 1 por q al cubo. Y ya el último, a sub 4 por q, pero a sub 4 es a sub 1 por q al cubo, y todo esto por el q que me faltaba acá. Y nos queda a sub 1 por q a la cuarta. Y así nosotros podemos seguir con esto. Entonces, parecido a lo que nos pasó en la progresión aritmética.
A sub 1 es A sub 1, nada que hacerle. A sub 2 es A sub 1 por Q, 1 menos. Acá sería como Q elevado a la 1. A sub 3 es también A sub 1, pero con Q elevado a 2, 1 menos. A sub 4 también es con A sub 1, pero con Q elevado a 3. Nuevamente, 1 menos. Entonces, de ahí nosotros podemos decir, cualquier A sub K es A sub 1 por Q elevado a 1 menos. 1 menos de K, K menos 1. Vamos a ver la segunda de las propiedades. Para la propiedad 2, o para la segunda parte del teorema, nos dicen que la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica está dada por esto que está acá. Entonces, la suma Sn, la suma de los primeros n términos, es la sumatoria desde k igual 1 hasta n de nuestros términos a sub k. Ahora, nuevamente, si yo solo calculo la suma de los a sub k así, no sé cómo funciona. Pero podemos utilizar el paso 1, que me dice, los a sub k en realidad son como a sub 1 por la razón q elevado a la k menos 1. Esto digo, el a sub 1 es una constante, así que la puedo sacar multiplicando delante de la sumatoria. El q también es una constante porque es la razón, que es siempre igualita. El k menos 1 es lo que va a variar, así que el q nosotros no lo vamos a sacar porque está con una variable aquí en el exponente. No puedo llegar y sacarlo. El a sub 1 sí. El a sub 1 nos va a quedar. Ahí estamos. Para calcular esto, que es lo que nosotros conocemos como suma geométrica, vamos a tener que utilizar un pequeño recurso. Entonces, a esta suma yo le voy a poner un nombre, le voy a llamar S, para poder calcularla. ¿Qué voy a decir de esto? Voy a decir, mi suma S, cuando yo la calculo, es en el desarrollo, en la expansión, sería cuando k vale 1, nos queda q a la 0. Más, cuando k vale 2, nos quedaría q a la 1. Y así, q a la 2, cuando yo me pongo a escribir toda la suma de los términos. Los últimos dos serían q a la, el anterior a n es n menos 1, n menos 1 menos 1, n menos 2. Y el último con n nos queda q a la n menos 1. Ahí está. Ustedes se preguntarán, ¿de qué me sirve saber esto si no puedo llegar y calcularlo? Ya, lo que pasa acá es que nosotros podemos calcular esto con un pequeño truco, que sería, vamos a multiplicar por la razón q a toda esta igualdad y nos va a quedar q por s, q a la 0 por q sería q a la 1, q a la 1 por q sería q a la 2, y después q a la 3, y así. Voy a cambiar ese 2, que no se entiende. Ahí sí. Este último, q a la n menos 2 por q sería q a la n menos 1, y este sería q a la n. Ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a restar. Vamos a hacer la expresión que está abajo menos la expresión que está arriba. Si quieren escribirla al revés, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a decir abajo menos arriba. Abajo menos arriba. Abajo menos arriba. Ah, miren, se nos van a ir estas expresiones. El de abajo con el de arriba se van a ir porque están restándose. Este se va a ir con este se va a ir con uno que venga después, este se va a ir con este porque se están restando, este se va a ir con uno que esté acá, y solo nos van a quedar estos extremos. Entonces, como es abajo menos arriba, me va a quedar este, menos el de arriba que es q a la 0, que en realidad es 1.
Si yo quiero despejar mi suma S, que es lo que yo andaba buscando, puedo factorizar. Y ahí estamos. Este Q menos 1 yo lo puedo pasar dividiendo siempre y cuando nuestro Q no sea 1, porque si no estaríamos dividiendo por 0. ¿Qué pasa acá? Si yo divido esto, me queda que mi suma es Qn menos 1, ese menos 1 va abajo, menos 1 sobre Q menos 1. Y lo voy a reemplazar acá. Entonces, mi sumatoria, esto que está acá abajo es como un borrador. Acá en morado está nuestra sumatoria y sería el A sub 1 que queda igualito y la suma S la voy a reemplazar por la que acabo de calcular, que sería Q a la N menos 1, Q menos 1. Y ahí está. Recordemos que esto solo nos servía cuando Q no valía 1. Así que acabamos de ver cómo se llega a esta expresión que es la suma de los primeros términos en una progresión geométrica. Esta es una pequeña observación. Nos dice, si en nuestra progresión geométrica, la misma que nosotros calculamos acá, la razón Q en valor absoluto es menor que 1, o sea, puede ser un medio, por ejemplo, o menos un tercio, números de ese estilo. Cuando nosotros estamos considerando estos números tan pequeñitos como un medio o un tercio, ahí sí, si nosotros este número lo elevamos a algo muy grande, un n muy grande, la expresión, la fracción, se hace muy pequeña. Eso es lo que uno dice que esto tiende a cero. Entonces, si es que estamos diciendo que en vez de sumar cierta cantidad de términos como 100, 200, 10, 5, decimos que vamos a sumar infinitos términos de nuestra progresión geométrica, infinitos, o sea, muy grande, entonces este número, el Q elevado a la N, también va a tender a cero. Y por eso nos va a quedar esto que está acá. Fíjense que acá esta expresión se nos iría y solamente nos quedaría el A sub 1 por menos 1 dividido en Q menos 1. Y este menos 1 yo lo puedo bajar y por eso me queda esta expresión que está acá. Esto es lo que nosotros después, mucho más adelante, puede ser que en Mate 2, llamemos lo que es una serie geométrica. Por el momento es solo una observación. Ejemplo. Vamos a ver. El ejemplo 1 nos dice, calcular el término que ocupa el lugar 100 de una progresión aritmética cuyo primer término es igual a 4 y la diferencia es 5. En el ejercicio 1 nos dicen directamente A sub 1 vale 4, la diferencia vale 5. Así que, ¿cuánto vale el A sub 100? Y acá uno puede decir, recordemos que A sub 100 es el primer término más 100 menos 1 por la diferencia. Por lo tanto, nos quedaría 4 más 99 por 5. Podemos ir calculando, sería 4 más, esto es 500 menos 1, menos 5, perdón, sería 495. Así que nos quedó 499. Y ese sería nuestro término 100. Fíjense que no tuvimos que calcular los 99 términos anteriores porque pudimos utilizar esta forma. Veamos el ejercicio 2. En una progresión geométrica se sabe que el término decimoquinto, vamos a anotar, el decimoquinto, el 15, es igual a 512. Y el décimo, A sub 10, es igual a 16. Hallar el primer término y la razón.
Vamos viendo. El término A sub 15, nosotros debemos recordar que sería el A sub 1 por la razón elevada a 1 menos elevada a 14. Y el A sub 10 es lo mismo que A sub 1 por la razón elevado a 1 menos, que sería 9. Y ahí ya tengo todos mis datos. Si nosotros nos fijamos bien, podríamos pensar que esto es como un sistema de ecuaciones. No como lo que nosotros conocemos, pero sí en el sentido de que tenemos dos incógnitas, A sub 1 y Q, y dos ecuaciones. Acá, lo que yo voy a hacer es dividir los términos. Creo que es algo que en este caso acomoda. Vamos viendo por qué. Si yo divido A sub 15 dividido en A sub 10, bueno, puede que yo no sepa cuánto vale eso. Pero esto es lo mismo que 512 sobre 16. Y es lo mismo que A sub 1 por Q a la 14 sobre A sub 1 por Q a la 9. Y nosotros podemos ir simplificando. Acá vamos viendo. Entonces, cuando simplificamos nos quedaría 512 sobre 16, que es 32. Acá los A sub 1 se fueron, y si simplifico los Q, nos quedaría Q a la 5. Y de ahí nosotros calculamos la raíz quinta de 32, que sería que Q vale 2. Y ahí ya tenemos el valor de la razón. Con este valor de la razón podemos evaluar en cualquiera de las dos expresiones que ya tenemos para encontrar el A sub 1. Yo voy a evaluar en el A sub 10, pero podemos evaluar en el otro. Entonces, nosotros sabíamos que del A sub 10, 16 era igual a A sub 1 por Q a la 9. Ahora ya tenemos el valor de Q. 16 es A sub 1 por 2 a la 9. ¿Sí? 16 es 2 a la 4. Así que me queda 2 a la 4 es A sub 1 por 2 a la 9. Divido. Y nos va a quedar 1 sobre 2 a la 5 es A sub 1. Así que ahí tengo los datos que nos pidieron. La razón es 2 y A sub 1 es 1 sobre 2 a la 5, o si queremos lo podemos escribir como 2 a la menos 5. Cualquiera de estas dos formas está bien. El ejercicio 3. Vamos a ver, nos dice, la suma de 4 números en progresión aritmética es 24 y la suma de sus cuadrados es 164. Así que vamos a hallar los números. Como nos dicen que la suma de 4 números en progresión aritmética es 24, yo voy a decir A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 nos va a dar 24. Y la suma de sus cuadrados es 164. Eso sería A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado más A sub 3 al cuadrado más A sub 4 al cuadrado es 164. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nos fijamos acá, tenemos 4 incógnitas, A1, A2, A3 y A4. Pero lo podemos llevar solo a dos incógnitas, utilizando esa idea de que A sub 2 es el anterior A sub 1 más la diferencia. El A sub 3 también es el A sub 1 más 2 diferencias, así que vamos a ir reemplazando eso. Ese era el original, vamos a reemplazar.
Ya, ahí acabo de evaluar. Voy a desarrollar un poco. Entonces estoy separando los pasos. Como son tan extensos, les voy a poner estas líneas, pero no es que tengamos que ponerlas. De la primera ecuación nos queda 1, 2, 3, 4 veces el a sub 1, más una diferencia, más dos diferencias, más tres diferencias, nos quedaron 6 diferencias igual a 24. Y de acá abajo, cuando nosotros desarrollamos, bueno, nos va a quedar algo gigante. Pero sería desarrollar cada uno de estos cuadrados de binomio, por ejemplo acá, nos quedaría a1 al cuadrado más dos veces a1 por d más d al cuadrado. Con este último, nos quedaría a1 al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, a1 por d, más el último al cuadrado. Y voy a hacer lo mismo con este y voy a juntar todo. Entonces, si yo desarrollo todo y lo escribo, en resumen de este desarrollo me va a quedar 4a sub 1 al cuadrado más 12a sub 1d más 14d al cuadrado es igual a 164. Esto que acabo de escribir es el desarrollo de hacer estos cuadrados de binomio y juntar todo. Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo voy a despejar de la primera ecuación, voy a despejar el a sub 1. Voy a decir, mi a sub 1 es 24 menos 6 diferencia sobre 4. Si yo lo simplifico, vamos a ahorrar un poquitito esto, sería 12, 3 y 2. Sería 12, 3 y 2. ¿Sí? Simplifiqué todo por 2. Y esto lo voy a evaluar acá abajo, lo voy a reemplazar. Así que reemplazando, nos va a quedar 4 veces, y acá tenemos 12 menos 3 diferencias sobre 2 al cuadrado sobre 2 más 12 el a sub 1, que es 12 menos 3 diferencias sobre 2 por la diferencia de, más 14 diferencia al cuadrado es 164. Si desarrollamos esto, nos quedaría 12 menos 3d al cuadrado, más con este se me simplifican, 6 veces 12 menos 3 diferencia, por diferencia, más 14 diferencia al cuadrado, 164. Voy a desarrollar. Sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Serían 6 por 12 son 72. Más el último al cuadrado. Ahí está. Acá me queda 72, S con S. 60 más 12, 72 por diferencia. Y 6 por 3 serían 18, diferencia al cuadrado. Más este último. Ya, se nos van por ahí. Ese se me va con este. Voy a juntar las diferencias. Y vamos a ver qué nos queda. Nos quedaban 9 menos 18 serían menos 9. Más 14 serían 5 diferencia al cuadrado. Y acá sería 164 menos 144 serían 20. Así que nuestra diferencia al cuadrado vale 4 y la diferencia vale o más 2 o menos 2. Son nuestras dos posibilidades. Así que vamos a tener dos respuestas. ¿Ya? Ahí estamos. Voy a cambiar el color para que no nos confundamos. Entonces, si mi diferencia es 2, significa que la sub 1 vale. Y voy a reemplazar acá.
12 menos 6 serían 6, partido en 2 sería que la sub 1 vale 3. Y ahí voy a tener los términos que van a ser. Como es una progresión aritmética, sería 3. Después el siguiente sería más 2, que sería 5. Después serían 7 y ya después sería 9. ¿Sí? Recuerden, al primer término le fui sumando 2, 2, 2. Y así obtuve todos los números. Y si nuestra diferencia es menos 2, vamos acá, sería 12 menos 6. O sea, sería 12 más 6, que es 18, dividido en 2, que es 9. A sub 1 vale 9. Ahí sí. Y voy viendo. 9 más la diferencia, que sería restarle 2. Después al 7 más la diferencia. Y después al 5 más la diferencia. Entonces, la respuesta sí, podría haber sido diferencia más 2 o menos 2, pero los números siguen siendo exactamente los mismos. Y el ejercicio 4 queda de tarea para ustedes. Teorema del binomio. Para ver el teorema del binomio necesitamos primero definir lo que es el coeficiente binomial. Entonces, vamos a tener dos numeritos, n y k, pertenecientes a los naturales, pero el k también puede ser 0. Entonces, vamos a definir el coeficiente binomial como n sobre k es el de arriba factorial, n factorial, sobre la resta n menos k factorial y el de abajo factorial. Las propiedades de nuestro coeficiente binomial están acá. Vamos a ver algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, la primera nos dice n sobre 0 y n sobre n dan 1. Para eso es súper importante, como una pequeña observación, ver que 0 factorial está definido como 1. Es una definición. Nosotros lo vamos a considerar así y aquí lo vamos a ocupar. N sobre 0 factorial es el de arriba factorial, el de arriba menos el de abajo factorial y el de abajo factorial. Entonces tenemos n factorial y 0 factorial, que es 1, y esta división nos da 1. Por eso nos dicen que n sobre 0 vale 1. Lo mismo con n sobre n. N sobre n sería el de arriba factorial, el de arriba menos el de abajo factorial y el de abajo factorial. Entonces esto nos quedó n factorial, 0 factorial, n factorial. Justo los que nos había quedado acá arriba, así que esto nos da 1. De ahí viene esa primera parte. Para la propiedad 2, tenemos n sobre k menos 1 más n sobre k nos debería dar n más 1 sobre k. Ya. Esta suma y que me dé este resultado no es mágico. Nosotros lo podemos trabajar. Así que yo voy a trabajar el lado izquierdo para llegar al lado derecho. Así que voy a traducir. Sería el de arriba factorial, el de arriba menos el de abajo factorial y el de abajo factorial. Más, y este también lo voy a traducir. Voy a desarrollar un poco esta expresión que tiene esa resta. Sería n menos k más 1, n más 1 menos k, k menos 1, más n factorial, n menos k, k factorial. Y ahí estamos.
Lo que yo necesito es dejar esto en una sola fracción, así que necesito igualar denominadores. Y me fijo cuál es el denominador como más grande. Por ejemplo, acá nosotros tenemos k-1 factorial y acá tenemos k factorial. Así que yo voy a multiplicar por k arriba y abajo para que al multiplicar k-1 pues factorial por k me dé el k factorial. Esta es otra pequeña observación que vamos a tener. Si yo tengo k-1 factorial por k, yo desarrollo esto es lo mismo que k-1 factorial sería 1 por 2 por 3 por k-2 el anterior y k-1. Y ahí está, ese sería k-1 factorial. Todos los números desde el 1 hasta el k-1 multiplicándose. Ahora si yo le agrego este k, que se estaba multiplicando, fíjense, tenemos todos los números desde 1, 2, 3, k-2, k-1, k. Todos los números hasta acá, así que esto me da k factorial. Así que esta multiplicación nos da k factorial. Y esa es la idea que nosotros vamos a ocupar acá abajo. Lo mismo con el otro término, n más 1 menos k y n menos k. ¿Cuál es más grande? Este que está acá. Así que yo voy a multiplicar por este, que es el siguiente de este que estaba acá, el n menos k factorial, para ocupar esta misma idea que anotamos acá arriba. Ya ahí está. Voy a hacer la multiplicación y vamos a ver qué nos queda. Entonces voy a subir un poco esto. Ahí estamos. Para seguir trabajando. Acá la expresión nos va a quedar n factorial por k, estoy multiplicando, y recordemos que k menos 1 factorial por k es k factorial. Más, hago también la multiplicación. Y acá este primer término, n menos k factorial, por el rojito que tenemos acá, nos quedaría y el otro k factorial. Ahora los denominadores son iguales y podemos sumar directamente las fracciones. Entonces, arriba nos queda el n factorial por k y aquí voy a ir multiplicando. N factorial por n más 1 menos n factorial por k. Estas expresiones las podemos eliminar. Y con la misma idea de antes tenemos n factorial por n más 1 es n más 1 factorial y en el denominador lo anotamos igualito. Entonces, por la definición que teníamos antes, sería el de arriba factorial, fíjense abajo, el de arriba menos el de abajo factorial y el de abajo factorial, así que esto sería n más 1 sobre k y ahí terminamos. Entonces de ahí viene esta expresión. La propiedad 3 solamente nos dice que todos estos números, todos los coeficientes binomiales, pertenecen a los naturales. De hecho, podemos recordar por ahí que el coeficiente binomial nosotros lo utilizábamos en estadística, en algo como combinatorio, y nos decía de cuántas formas podemos seleccionar un grupo de k elementos de un total de n. Entonces ahí podemos asociarlo a que el cuántas formas nos va a dar un número natural, entero y positivo. ¿Sí?
Y la propiedad 4 solamente nos dice una igualdad, es parecida a la propiedad 1. ¿Qué me dice? N sobre K, cuando yo lo desarrollo, es N factorial, N menos K factorial y K factorial. Y si yo desarrollo la otra expresión, N sobre N menos K, esto es lo mismo que el de arriba factorial, el de arriba menos el de abajo, N menos factorial y el de abajo factorial. Si yo desarrollo un poco esto, nos queda N menos N, 0. Menos menos K, solamente K. Y N menos K. Entonces, al desarrollar ambas expresiones, llegamos exactamente a lo mismo. Quizá el orden no es el mismo, pero como la multiplicación es conmutativa en los números reales, esto funciona súper bien. Ahora, el teorema del binomio. El teorema del binomio nos dice, nosotros podemos considerar dos números reales, cualesquiera, x, y, y un número natural, n. Entonces, la expansión de x más y a la n sería la sumatoria desde k igual 0 hasta n de n sobre k sobre x a la n menos k por y a la k. ¿Qué es esto? Bueno, esta expresión es el coeficiente binomial que nosotros acabamos de ver, que cuando yo lo evalúo me dan números. Y esto completito sería la expansión, la misma que nosotros conocemos como x más y al cuadrado. Esta expansión, cuando yo la escribo así, el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, y el segundo al cuadrado, esta expansión, que nosotros conocemos muy bien, a veces no es tan fácil cuando estamos elevando un número muy grande. Ya desde 4 en adelante, uno no está acostumbrado al desarrollo. Incluso podríamos calcular el de x más y al cubo. Ese lo podemos conocer. Pero ¿y si tenemos x más y a la cuarta, a la quinta, a la 9? Ya. Este teorema me dice que esa expansión, este desarrollo que nosotros conocemos en estos dos casos, bueno, en este caso va a ser un poco distinto, pero acá arriba lo puedo generalizar escribiendo esta sumatoria. Eso es lo que me dice el teorema del binomio. Y acá hay que tener cuidado porque x más y, que está elevado a n, que lo puedo expresar así, también lo puedo expresar como y más x a la n, porque da lo mismo si hago x más y o y más x. Y en este caso nos quedaría. La primera parte es exactamente igual y nos quedaría el primer término elevado a la n menos k y el segundo término elevado a la k. Entonces, estas dos expresiones para mí van a ser equivalentes. Yo puedo utilizar la que quiera o la que más me acomode. Acá, la demostración del teorema del binomio se hace por inducción sobre n. ¿Qué hace uno? Suponer que para p, a un cierto valor de p, esto funciona. Y se prueba que funciona para el siguiente, para el p más 1. Entonces, x más y elevado a la p más 1 es lo mismo que x más y elevado a p por x más y. Y en esta parte se utiliza el teorema del binomio que ya trabajamos acá. Entonces, después de un largo desarrollo algebraico, uno llega a que la expresión sí funciona. ¿Sí? En vez de tener los valores de p o de n que teníamos antes, llegamos a los de p más 1. ¿Sí? Ahí está todo el proceso, pero solamente una parte algebraica. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Como una observación, primero, esta anotación o esta parte que nosotros anotamos acá arriba, que es lo primero que nos dice acá.
que da lo mismo si usted tiene x más y o y más x elevado a n, da lo mismo cuál de las expresiones está elevado a la n menos k y cuál está elevado a la k, porque son equivalentes. Ahora, la segunda observación, la vamos a anotar acá abajo, me dice, si usted tiene un x menos y elevado a la n, con una resta, ¿qué nos puede pasar? Esto es lo mismo que x más menos y elevado a la n. Y yo sobre este voy a utilizar el teorema. Entonces nos quedaría la sumatoria desde k igual 0 hasta n de los n sobre k. Eso siempre se mantiene. El primero elevado a la n menos k. Y el segundo elevado a la k. Entonces, cuando yo tengo una resta, puedo hacerlo así, sin ningún problema. Y tal como nos señalan acá, yo puedo seguir desarrollando esto, que sería acá. Esto que está lo podemos escribir como menos 1 por y a la k. Y esto los podemos separar. Y nos quedaría menos 1 a la k, y a la k. Y es justo lo que tenemos acá, en la observación. Así que vamos a tener que tener cuidado en ver cómo utilizamos nuestro teorema del binomio. Pero de todos modos, en la observación están resumidas todas las variaciones que vamos a ver, al menos en esta clase. Ejercicios. Veamos. Veamos el ejercicio 1.1. El 1.1. Nos dice, escribir el término indicado en los siguientes desarrollos. Vamos a ver el séptimo término del desarrollo de este binomio. Entonces tenemos x al cuadrado menos 1 sobre x a la 9. Si yo traduzco esto utilizando el teorema del binomio, sería la sumatoria desde k igual 0 hasta 9, ln, de n sobre k, 9 sobre k. Estoy reemplazando el n que era del exponente por 9. De el primer término a la n menos k, 9 menos k. Y el segundo término a la k. Ahí está. Yo puedo desarrollar esto un poco más para que nos quede una expresión un poco más simple. Acá tendríamos x a la 2 por esto, el menos 1, menos 1 a la k, que ya lo habíamos visto, y este es un x a la menos 1, así que sería un x a la menos k. ¿Sí? Recuerden que como está en el divisor, es como un x a la menos 1, y menos 1 por k, x a la menos k. Entonces, esto nos queda. Las x las voy a juntar porque tienen igual base, los exponentes se suman. Y el menos 1, bueno, el menos 1 quedó ahí. Y ya tenemos nuestra expresión bastante bonita. Entonces, de acá me dicen escribir el término indicado, el séptimo término. Acá vamos a tener que tener cuidado porque fíjense que estamos evaluando para k igual 0, k igual 1, k igual 2, 3, 4, 5, 6, 7, uy, me faltaron, pero no importa, hasta 9, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que nuestro primer término es k igual a 0. Segundo término, tercer término, cuarto término, quinto, sexto, séptimo. Entonces, el término que yo quiero de esto, recuerden que esto es una suma de muchos términos, pero yo quiero el séptimo, solo el séptimo.
Entonces, para el séptimo término, voy a evaluar en k igual a 6. Séptimo término sería 9 sobre 6, que yo puedo calcular eso, por x a la 18 menos 3 por 6 por menos 1 a la 6. 18 menos 18, 0. Así que eso se me va a hacer 1. Menos 1 a la 6, 1. Y solamente nos quedó 9 sobre 6. Y ese lo podemos calcular. Recuerden que sería 9 factorial, la resta 9 menos 6 factorial y 6 factorial. Que si calculamos esto, nos da 84. Si es que no me equivoqué. Entonces, el séptimo término, al desarrollar este binomio elevado a la 9, nos daría 84, sin x. Y no hay problemas con eso. Vamos a hacer el ejercicio 3. En la parte 2 de este ejemplo 1 queda de tarea, porque se parece mucho al que ya hicimos. Vamos a hacer el 3. Entonces, tenemos que calcular el coeficiente independiente de x en este desarrollo. El coeficiente independiente de x significa que cuando yo desarrollo la expresión, no me va a quedar ninguna x. Así que vamos viendo. Primero vamos a traducir esto. Nuestro x al cubo más 1 sobre x elevado a 12. Esto es la sumatoria desde k igual 0 hasta 12, ln, de 12 sobre k, el primer término, elevado al n menos k, 12 menos k, y el segundo término, que es x a la menos 1, elevado a k. Los vamos a juntar. Sería x a la 36 menos 3k, y este sería x a la menos k. Y como tienen igual base, los podemos juntar. Igual base, se suman los exponentes. Y ahí estamos. Esta sería como la expresión más simple del desarrollo de esta expresión. Ahora, como queremos el coeficiente independiente de x, significa todos los numeritos que acompañan a esta expresión que no sean x. Ese es el coeficiente. Y como quiero que sea independiente de x, quiero que no haya x. Cuando no va a haber x, cuando esta expresión nos quede como x elevado a 0, ahí ya no va a haber x. Entonces, estamos buscando que el exponente 36 menos 4k sea igual a 0. Ahí se nos van a ir las x. Yo desarrollo esto. Y me queda que k vale 9. Entonces, para el término 9, o sea, ¿sí? El séptimo, o sea, el noveno término, vamos a tener un coeficiente libre de x y este va a ser. Entonces, nuestro noveno, no es el noveno término. ¿Se acuerdan que acabamos de ver que eso no era? Bueno, que es como el décimo. Bueno, estamos viendo, para k igual a 9, que es lo que me importa. Vamos a tener que esto es 12 sobre k, 12 sobre 9. No escribo la sumatoria porque estoy considerando un valor de k en específico, no toda la suma, solo este valor de k, el k igual a 9. Y esto me va a quedar x a la 36 menos 36, x a la 0. Así que ese es el término que yo andaba buscando, 12 sobre 9. Y lo podemos calcular. El de arriba factorial, el de arriba menos el de abajo, 12 menos 9,
3 factorial por 9 factorial. Recuerden que esto lo pueden calcular con calculadora, sí, o lo pueden desarrollar un poquitito, que sería 12 por 11 por 10, por 10, no por 19, por 10, por 9 por 8, que sería 9 factorial. ¿Por qué hice eso? Porque ahora voy a simplificar. Y 3 factorial, que este se me olvidó desarrollarlo. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y yo acá digo, podría factorizar este 3 con este 2 y me queda un 4. Y este 2 con este 10 y me queda un 5. Y ahí yo podría multiplicar 4 por 5 por 11. Y nos quedaría 20 por 11, que es 220. Entonces, las dos formas están perfectas. Yo lo puedo dejar como coeficiente binomial, como acá, o como el numerito que representa. Solamente que aprovechamos de hacer el cálculo, ¿sí? Pero vamos recordando. Si me piden el séptimo término, tengo que tener cuidado de no evaluar en k igual a 7, sino que en k igual a 6. Acá cuando me piden el término del medio, yo digo, ¿cuál será el término del medio si vamos desde 0 hasta 8? ¿Sí? Ahí anótenlos y pueden ver cuál es el término del medio. Y si me llegan a pedir el coeficiente independiente de x, significa que estoy buscando que el x quede elevado a 0. Y voy a buscar si es que hay algún valor de k que cumpla que pasa esto. Y ahí el coeficiente yo lo calculo nomás. ¿Sí? Vamos a hacer uno más. Veamos el ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Demuestre que la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de menos 1 a la k, n sobre k, nos da 0. Ya, vamos a ver. Si estamos viendo en una sumatoria el n sobre k, yo pienso de inmediato en el teorema del binomio. ¿Qué me dice? Voy a anotarlo acá. No. X más y a la k a la n es la sumatoria desde k igual 0 hasta n sobre k, x a la n menos k, y a la k. Ya. De acá, de esta expresión que está acá abajo, tenemos el n sobre k, lo tenemos. Tenemos otra expresión elevada a la k, la tenemos. ¿Ya? Así que yo voy reemplazando esto acá abajo, porque son los elementos que tenemos. El y, de acuerdo a lo que aparece acá arriba, sería como un menos 1. Entonces sería x menos 1 a la n, el n sobre k que se mantiene igual, el x a la n menos k y el menos 1 a la k. Perfecto. Ahora, esto debería ser igual a esto, y está acá arriba. Así que yo pienso, ¿cuál es el único valor de x que no me va a alterar en nada esta expresión? Que si yo lo elevo a la n menos k, queda igualito, igualito. Ojo que el 0 no me sirve, porque si fuera 0, sería todo esto por 0. Y digo, 0 menos 1 a la n, menos 1 a la n no es 0, ¿no? Así que, ¿cuál es el único número que nos va a servir? Mientras yo escribo, piensen. Entonces, ¿cuál es el único número que no nos va a alterar en nada? El 1. Así que yo lo anoto acá, miren. Este 1 no me altera en nada esta expresión morada. Nada, en nada. Y si yo me devuelvo de esto
al teorema del binomio, esto debería ser. Fíjense que estoy trabajando solo el lado izquierdo para llegar al 0. Pero esto debería ser el x, el y, y todo elevado a la n. 1 menos 1 elevado a la n, 0. 0 elevado a la n, 0. Así que, efectivamente, acabamos de trabajar nuestro lado izquierdo y llegamos al lado derecho. Esto mismo que nosotros acabamos de hacer acá, lo podemos hacer en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4. Nosotros vamos a hacer el 3, rapidito. El ejercicio 3. Ya, parecido a lo que teníamos antes. Voy a borrar un poco acá abajo. Ya, ahí estamos. Borré para que hagamos la misma expresión acá. Tenemos el mismo n menos k, perfecto. Tenemos un término elevado a la k, lo tenemos. ¿Cuál me falta? Este. Y lo mismo, por comodidad, lo mismo que hicimos acá arriba, nosotros vamos a multiplicar por 1 a la n menos k. ¿Por qué por 1? Bueno, porque multiplicar por 1 no me altera en nada. Entonces, si yo pongo el 1 acá, es lo mismo que si yo no lo pongo, que es la misma expresión que me dieron. ¿Sí? Por eso lo hago. Entonces yo acá digo, voy a volver a traducir, a devolverme a este paso. Si yo me devuelvo a ese paso, debería ser el que estaba elevado a la n menos k, 1, el que estaba elevado a la k, más 3, y todo elevado a la n. Así que nos dio 4 elevado a la n. ¿Cuánto será? No sé, pero es 4 elevado a la n. Si tuviera el valor de n en específico, podríamos calcularlo. Pero nosotros sabemos que esta sumatoria se transforma en 4 elevado a n. El último ejercicio, el ejercicio 4, queda de tarea. Lo mismo con la parte de ejercitación. Ahí están parte de los ejercicios para que vayan practicando. Y los últimos.